La noche se había tragado la luna, dejando el paisaje sumido en una oscuridad impenetrable, solo rota por el parpadeo distante de las luces del pueblo. En ese velo de sombras, en un camino sin asfaltar que serpenteaba hacia los límites olvidados de la civilización, dos figuras arrastraban un bulto inerte, pesado, envuelto en una manta vieja y polvorienta. El hedor a putrefacción y metal oxidado emanaba del basurero clandestino que se extendía ante ellos, un monumento a la desidia humana, donde la desesperación de unos se convertía en el vertedero de otros. Con un último y despiadado impulso, el bulto fue arrojado sin piedad, cayendo con un sonido sordo y repugnante entre montones de desperdicios, plásticos rotos y restos orgánicos. Un débil gemido se ahogó en el fétido abrazo de la basura, un lamento casi inaudible que en su crueldad apenas registró el oído de quienes se alejaban rápidamente. Sus pasos presurosos ahogando cualquier remordimiento en el silencio de la noche. Ese bulto, esa cosa desechada, era Elena, una abuela de 80 años. Sus huesos, otrora fuertes y ágiles, ahora eran frágiles como cristal. Sus ojos, antes vivos y llenos de historias, se hallaban velados por el cansancio y una tristeza infinita. Elena había sido la matriarca, el pilar inquebrantable de una familia numerosa en un pequeño pueblo mexicano, donde el tiempo parecía transcurrir a un ritmo diferente, regido por el sol y las campanas de la iglesia. Su vida había sido una sinfonía de sacrificios y amor incondicional. Desde que sus nietos nacieron, uno tras otro, ella estuvo allí, sus manos callosas meciéndolos, su voz suave cantándoles, sus brazos fuertes levantándolos del suelo después de cada caída. Les había enseñado a distinguir el canto de los pájaros al amanecer, a amar el sabor de la tortilla recién hecha y a mirar las estrellas con asombro. Había cocinado para ellos, había remendado sus ropas, había secado sus lágrimas y había compartido sus escasas alegrías. Su existencia, aunque humilde, estuvo siempre imbuida de una dignidad silenciosa, forjada en el trabajo duro en el campo y en la fe inquebrantable en Dios y en su familia. Su hogar, modesto y lleno de grietas, era sin embargo un refugio de calidez y afecto, un lugar donde nadie era un extraño y donde siempre había un plato de frijoles para quien lo necesitara. Pero el tiempo, implacable, había comenzado a pasar factura, no solo en su cuerpo, sino también en el corazón de aquellos a quienes más había amado. Las tensiones en el hogar de sus nietos, con quienes ahora vivía después de que su pequeña casa se derrumbara tras una tormenta, habían escalado de manera inaudita. Al principio la habían recibido con los brazos abiertos, o eso parecía. Las sonrisas eran fáciles, las palabras de bienvenida abundantes. Sin embargo, la cortesía se había desvanecido tan rápidamente como los recuerdos de su juventud, como el recuerdo de todas las veces que ella había sido su salvadora. El resentimiento se incubó lenta pero firmemente en el hogar de sus nietos. Para ellos era una carga, un estorbo que entorpecía sus planes de ascenso social y sus ambiciones de una vida más cómoda, más moderna. Su presencia era un recordatorio constante de una realidad que deseaban enterrar, de la pobreza de sus orígenes, de los sacrificios que ella había hecho y que ellos ya no estaban dispuestos a emular. El verdadero punto de inflexión había sido la muerte de su esposo, el abuelo, quien a pesar de sus achaques había logrado mantener una pequeña pensión que contribuía a los gastos. Con su partida, el insignificante ingreso se esfumó, y Elena, ahora viuda y completamente dependiente, se convirtió en una boca más que alimentar, un cuerpo frágil que demandaba cuidados,
un rostro arrugado que les recordaba su propia mortalidad y la ingratitud de su existencia. Las indirectas se transformaron en comentarios sarcásticos, los suspiros de fastidio en miradas de desprecio. Su mecedora, antes un centro de historias y risas, se convirtió en un obstáculo en el pasillo. Sus lentos movimientos, antes signos de sabiduría, ahora eran irritantes lentitudes que les hacían perder tiempo preciosos en sus apretadas agendas. Los nietos que alguna vez habían correteado a su alrededor pidiendo cuentos, ahora la veían como un peso muerto que les impedía alcanzar el brillo superficial y los lujos efímeros que la televisión y las redes sociales les prometían. Querían un coche nuevo, una casa más grande, ropa de marca y viajes a destinos exóticos. Querían la comodidad de no tener que preocuparse por la enfermedad, la vejez o el cuidado de los demás. Y Elena simplemente no encajaba en ese futuro brillante y egoísta que ellos habían construido en su imaginación. Su deterioro físico, inevitable a su edad, era visto no con compasión, sino con exasperación. Cada tos, cada caída, cada olvido era una prueba de su inutilidad. Empezaron a hablar de ella como la vieja, la abuela que ya no sirve, un estorbo. Las palabras eran cuchillos lentos que se clavaban en su alma. Ella, que había dedicado su vida entera a ellos, que había sembrado amor y cosechado familias, veía ahora cómo esa misma familia la marchitaba, la desnutría de afecto, la consideraba un desecho. El brillo en sus ojos se apagó, reemplazado por la ansiedad y el miedo a lo que vendría después. Sentía la creciente frialdad en el ambiente, una indiferencia que dolía más que cualquier golpe físico. Sabía que se estaba convirtiendo en un problema, una presencia incómoda en sus vidas pulcras y ambiciosas. Y el miedo a lo desconocido, a ser completamente abandonada, se convirtió en su compañero constante. Si esta historia de fe y redención te conmueve y te hace reflexionar sobre la importancia del amor incondicional y la dignidad de cada ser humano, te invito a suscribirte a nuestro canal. Aquí encontrarás más relatos que te inspirarán y te recordarán la luz que puede surgir, incluso en la más profunda oscuridad. Dale a la campana para no perderte la continuación de esta impactante historia. La vida de Elena, lejos de terminar en ese basurero, apenas comenzaba a revelar su verdadero propósito. El capítulo más oscuro de su existencia estaba a punto de transformarse en el testimonio más brillante de esperanza. Con cada día que pasaba, la existencia de Elena se transformaba de una convivencia incómoda a una forma insidiosa de tortura lenta. El diminuto cuarto que una vez había sido su refugio, un espacio donde atesoraba los recuerdos de su esposo y las fotografías descoloridas de sus nietos cuando eran niños adorables, fue el primero en serle arrebatado. «Necesitamos ese espacio para guardar las cosas de valor», le había dicho su nieta mayor, con una frialdad que helaba la sangre, mientras señalaba algunas cajas de zapatos caros y bolsas de marcas que Elena ni siquiera reconocía. Así, Elena fue relegada al sofá de la sala, un mueble gastado que ofrecía un consuelo ilusorio durante las noches, pero que durante el día se convertía en el epicentro del bullicio y la indiferencia de la casa. Los ruidos de la televisión a todo volumen, las risas estridentes de sus nietos con sus amigos, y la constante entrada y salida de personas que ni siquiera la miraban, hicieron de cada día una lucha por un momento de paz. Luego, la situación empeoró. El sofá fue reclamado por uno de los nietos como su espacio personal para jugar videojuegos hasta altas horas de la madrugada.
Elena, con sus 80 años a cuestas y una artrosis que le carcomía los huesos, fue desterrada al suelo. Un rincón oscuro en la cocina, junto a un refrigerador ruidoso que zumbaba incesantemente, se convirtió en su nuevo dormitorio. Allí, sobre unas cobijas delgadas que apenas mitigaban el frío del piso de concreto, pasaba sus noches, observando cómo las sombras jugaban en las paredes y escuchando los roedores que, ocasionalmente, correteaban en la oscuridad. El hedor a comida rancia y a productos de limpieza se impregnaba en su ropa y en sus sueños, haciendo imposible encontrar descanso verdadero. Pero el frío y la incomodidad física no eran nada comparados con el hambre y el miedo. La comida, que antes le era servida con desgano, pero al menos llegaba a su plato, empezó a escasear. A menudo, Elena esperaba pacientemente en su rincón de la cocina, mientras los demás comían ruidosamente en la mesa, sus risas y conversaciones llenando el aire. Después, cuando el hambre se volvía insoportable, se arrastraba hasta los restos, esperando encontrar alguna migaja, algún bocado olvidado. Las sobras eran su única fuente de sustento, y a veces ni siquiera eso había. Sus nietos argumentaban que comía demasiado, o que no había suficiente para todos, excusas vacías que ocultaban su creciente crueldad. Sus medicinas, esenciales para controlar su presión arterial y aliviar sus dolores, desaparecieron una a una. Cuando Elena preguntaba por ellas, solo recibía respuestas vagas, o peor aún, miradas de desprecio que decían sin palabras: «Ya eres una carga, ¿para qué prolongar tu sufrimiento?». La indiferencia se había transformado en una crueldad pasiva, un abandono silencioso que dolía más que cualquier golpe. La mirada de desprecio se volvió omnipresente. Cuando Elena intentaba hablar, pedir algo o simplemente recordar anécdotas del pasado, sus nietos la ignoraban o la interrumpían con gestos de fastidio. «Abuela, por favor, ya cállate», o «siempre con tus historias viejas, no te cansas». Eran frases comunes que herían su alma más profundamente que las palabras hirientes. Ellos, quienes una vez habían sido los niños que ella arrullaba en sus brazos, a quienes había alimentado con leche y con el pan que amasaba con sus propias manos, ahora la veían como un objeto viejo y estorboso, una reliquia molesta de un pasado que querían borrar. Estos nietos, ciegos por un egoísmo rampante y una codicia que los carcomía, se habían convertido en los verdaderos antagonistas de esta historia. No era un solo individuo, sino una perversión de valores que había arraigado en la familia. El fulgor de los bienes materiales eclipsó cualquier rastro de amor o compasión que alguna vez pudieron haber sentido. Sus planes de progreso superficial, sus deseos de comprar ropa de marca, teléfonos inteligentes de última generación y motocicletas ruidosas, los habían consumido por completo. Elena era un recordatorio constante de la humildad de sus orígenes, una sombra de lo que ellos consideraban una vida que querían dejar atrás. La apatía se había convertido en su moneda de cambio, el cinismo en su lenguaje. Veían el mundo a través del prisma distorsionado de la adquisición, donde el valor de una persona se medía por lo que poseía, no por lo que era. En medio de esta degradación, Elena intentó, con la poca fuerza que le quedaba, recordarles los viejos tiempos. Sus ojos, ya nublados por la edad, se llenaban de un brillo melancólico mientras evocaba historias de cuando eran pequeños, de los sacrificios que ella había hecho para que no les faltara nada. ¿Recuerdan cuando les enseñé a leer bajo el árbol de mango? ¿O cuando les curé sus rodillas raspadas con mis propias manos? Preguntaba con voz temblorosa.
Les hablaba de las promesas de cariño que ellos mismos le habían hecho, de la educación que les había brindado con amor incondicional a pesar de sus propios recursos limitados. Pero sus palabras caían en oídos sordos. Sus nietos, envueltos en su burbuja de materialismo, no escuchaban más allá de su propia ambición. Las lágrimas silenciosas de Elena rodaban por sus mejillas arrugadas mientras rezaba en voz baja, pidiendo a Dios comprensión, pidiendo un milagro que suavizara los corazones de quienes una vez fueron su alegría. Sus oraciones, sin embargo, parecían perderse en el vacío, desvaneciéndose en la atmósfera cargada de indiferencia. La desesperación y la soledad se volvieron sus compañeras constantes, un peso abrumador que aplastaba su espíritu día tras día. Cada amanecer traía consigo una nueva punzada de dolor, una nueva confirmación de que había sido olvidada, despreciada, y que su existencia era para sus propios descendientes una carga insoportable. El mundo, que una vez fue el epicentro de su devoción familiar, se había encogido hasta convertirse en un infierno personal, un lugar donde el amor se había esfumado y solo quedaba el eco frío del abandono. La respiración se le atoraba en la garganta a Elena cada vez que escuchaba susurros, cada vez que las miradas furtivas de sus nietos se posaban sobre ella con una expresión indescifrable que antes había sido compasión, luego indiferencia y ahora algo mucho más frío y calculador. El ambiente en aquella casa se había vuelto pesado, impregnado de una tensión que la anciana sentía en sus huesos maltrechos. Las discusiones se habían vuelto más frecuentes y abiertas, ya no intentaban disimular su hartazgo. «Es una carga insoportable», había dicho su nieta mayor, pensando que Elena dormía, pero la anciana lo había escuchado todo. Palabras que se incrustaron en su corazón como astillas heladas. «Ya no podemos con ella», había secundado el otro, con un tono de fastidio que le heló la sangre. La decisión estaba tomada, sentenciada sin apelación en la corte de la conveniencia y el egoísmo. Elena sentía el final acercándose, no el final de su vida, pero sí el final de su existencia conocida, de su tenue refugio. Observaba a sus nietos moverse con una frialdad espeluznante. Hablaban en clave, se enviaban mensajes con la mirada, y Elena, con la sabiduría que solo los años y el dolor pueden otorgar, entendía su lenguaje no verbal. Era el lenguaje de la conspiración, de la urgencia por librarse de aquello que consideraban un estorbo. Los escuchó discutir sobre el lugar, sobre la hora para evitar testigos, sobre cómo justificar su ausencia. La palabra desaparición flotaba en el aire como un miasma, asfixiante y cruel. Una noche, la luna se negaba a mostrar su rostro completo, envuelta en un manto de nubes. La oscuridad era densa, casi palpable, y el silencio ominoso. Elena había sentido una premonición, un escalofrío que no provenía del frío de la noche, sino del terror que se apoderaba de su alma. Se había quedado en su silla, en el rincón más oscuro de la sala, fingiendo dormir, pero sus sentidos estaban alerta, hipersensibles al más mínimo sonido. Las puertas se abrieron y cerraron con sigilo, pasos amortiguados se acercaron a ella. No hubo palabras, solo manos ásperas que la levantaron sin delicadeza. Manos que una vez había acariciado y alimentado, ahora se convertían en sus verdugos. Débil y desorientada, apenas pudo resistirse. Sus protestas se ahogaron en la garganta, convertidas en un gemido lastimero que nadie escuchó, o que nadie quiso escuchar. La subieron a la parte trasera de una camioneta vieja,
lanzándola sin miramientos sobre una lona sucia, rodeada de herramientas y trastos viejos. La camioneta arrancó con un traqueteo, adentrándose en caminos polvorientos y solitarios, alejándose del pueblo, de las luces, de cualquier vestigio de humanidad. Elena no sabía a dónde la llevaban, pero el hedor que empezaba a percibir le helaba el alma. Basura, podredumbre, descomposición. El vehículo se detuvo abruptamente. Las puertas traseras se abrieron de golpe, revelando la silueta de sus nietos contra la tenue luz de las estrellas. Sus rostros, antes familiares y llenos de afecto, ahora eran máscaras de indiferencia, sombras sin emoción. La arrastraron por los brazos y las piernas como si fuera un saco de patatas, sin una pizca de consideración. Su cuerpo anciano y frágil rebotaba contra las piedras y la tierra. Luego, con un último y cruel impulso, la arrojaron. Su cuerpo cayó pesadamente, impactando contra montones de desperdicios, bolsas rotas, restos de comida putrefacta, plásticos sucios, escombros oxidados. El hedor era abrumador, insoportable, quemándole las fosas nasales y el alma. Un grito, ronco y desesperado, surgió de lo más profundo de su ser, un lamento que se perdió entre el crujido de la chatarra y el ulular del viento. Pero ellos ya se estaban alejando. Las luces traseras de la camioneta se difuminaron en la distancia, dejando a Elena sola en la inmensidad de la noche, en medio de aquel infierno terrenal. Allí estaba, tirada entre la inmundicia, herida en el cuerpo y el espíritu, humillada más allá de lo imaginable. Intentó incorporarse, sus brazos temblaban, sus rodillas cedían. El dolor físico era agudo, pero el dolor del alma era devastador. Se arrastró unos centímetros, sintiendo el pegajoso contacto de la basura en su ropa, en su piel. La oscuridad era total, solo rota por las sombras danzantes de los animales carroñeros que merodeaban, sus ojos brillantes en la penumbra. Ratas, perros salvajes, buitres que seguramente esperaban su festín. El olor acre a putrefacción se aferraba a su ropa, a su cabello, a cada poro de su piel. Se acurrucó, abrazándose a sí misma, buscando consuelo en el vano intento de hacer desaparecer el horror. La sensación de abandono era total, absoluta. Había sido desechada, tirada como un objeto inútil, como el más insignificante de los desperdicios. Aquellos a quienes había entregado su vida, su amor incondicional, su sacrificio, la habían condenado a este destino. Las lágrimas, que ya no podían aliviar el peso de su pena, brotaban incesantes, mezclándose con la tierra y la mugre de su rostro. La pérdida de toda esperanza se instaló en su corazón. ¿Qué sentido tenía seguir viviendo? ¿Para qué? ¿Para ser un despojo más en este basurero de sueños rotos y vidas olvidadas? El frío de la noche, el miedo y la soledad la envolvieron en un sudario de desesperación sin fin. Sentía que su espíritu se apagaba lentamente, como una vela consumida por el viento. No había escape, no había salvación. Solo el silencio y la inmensidad de su propia y cruel desdicha. El frío de la noche, el miedo y la soledad la envolvieron en un sudario de desesperación sin fin. Sentía que su espíritu se apagaba lentamente, como una vela consumida por el viento. No había escape, no había salvación. Solo el silencio y la inmensidad de su propia y cruel desdicha. Justo cuando pensó que no podía soportar un momento más de esa agonía, que el último aliento de vida se escapaba de su frágil cuerpo, una luz tenue, casi imperceptible al principio, comenzó a surgir entre las sombras más densas del basurero. No era una luz común,
No venía de una linterna o de la luna, sino que parecía emanar de la propia nada, suave y cálida, disipando la oscuridad con una serenidad asombrosa. Elena, con los ojos casi cerrados por el agotamiento y las lágrimas, fijó su mirada en aquella aparición. De esa luminosidad, que crecía lentamente hasta envolver un pequeño claro entre los montones de inmundicia, emergió una figura. No era una figura amenazante ni fantasmagórica, sino de una belleza y una calma que cortaron el aliento de Elena. Era un hombre, de estatura media, envuelto en un manto de color claro, que parecía absorber y reflejar la luz a la vez. Su rostro, enmarcado por una barba y cabello que caían suavemente sobre sus hombros, era de una bondad inefable. Sus ojos, de un color indefinible, pero profundamente compasivo, se posaron directamente en ella. No había juicio, no había reproche, solo un amor puro e incondicional que irradiaba de cada poro de su ser. Elena no necesitaba que nadie se lo dijera. Su corazón anciano y maltratado reconoció al instante a Jesús. Su sorpresa fue tal que por un momento olvidó el dolor, el frío y el hedor. ¿Era un sueño? ¿La agonía final de su mente desvariada? ¿Una alucinación producto del hambre y la desesperación? Pero la figura era demasiado real. La luz demasiado tangible, la paz que sentía en su presencia era inconfundible. Jesús se acercó a ella con pasos lentos y decididos, sin inmutarse por la basura que lo rodeaba, como si estuviera caminando sobre un jardín de flores. Cada paso que daba parecía borrar la suciedad, no físicamente, sino en la percepción de Elena, que solo podía ver la pureza de su presencia. Él se detuvo a pocos metros de ella y la miró de nuevo. Esa mirada era un bálsamo para su alma herida. Le decía que no estaba sola, que nunca había estado realmente sola, que su sufrimiento había sido visto y que su dolor era compartido. En esa mirada, Elena encontró más consuelo que en todas las palabras que sus nietos le habían negado por años. Elena intentó hablar, pero las palabras se ahogaron en su garganta reseca. Solo pudo mover un poco la mano, un gesto débil de incredulidad y asombro. Jesús sonrió, una sonrisa suave que iluminó aún más el lugar. No pronunció palabra alguna, pero su presencia hablaba volúmenes. Se arrodilló lentamente en el suelo sucio, sin dudar, sin mostrar el menor asco por el entorno degradante. Extendió sus manos, fuertes pero tiernas, y las colocó con delicadeza bajo las axilas de Elena. Sus dedos se cerraron suavemente alrededor de su cuerpo frágil. En ese momento, Elena sintió una oleada de energía recorrer cada fibra de su ser. No era una energía brusca, sino un flujo cálido y reparador. Al contacto con las manos de Jesús, la suciedad de la basura que se había adherido a su ropa y a su piel comenzó a desprenderse, no por magia visible, sino como si la propia inmundicia se rehusara a permanecer en contacto con tal pureza. Sus heridas, los rasguños y moretones de la caída y el arrastre desaparecieron al instante. Su cuerpo, antes adolorido y rígido, se sintió de repente ligero y flexible. La debilidad que la había postrado se desvaneció, reemplazada por una fuerza renovada, no la fuerza de la juventud, sino una fuerza interior, una vitalidad que creía perdida para siempre. Jesús la levantó suavemente, sin esfuerzo, como si Elena no pesara nada. La incorporó hasta ponerla de pie. Al estar erguida, Elena pudo sentir el suelo firme bajo sus pies de una manera que no había experimentado en años. La rigidez de sus articulaciones, el dolor crónico en su espalda, el temblor en sus manos, todo había desaparecido. Ya no era la anciana frágil y dependiente que había sido arrojada como basura. Se sentía renovada, fuerte, como si un nuevo amanecer hubiera llegado no solo al cielo,
sino a su propio cuerpo y espíritu. La paz que la envolvía era profunda, inquebrantable. Se miró las manos, que antes temblaban y estaban cubiertas de manchas, y ahora estaban limpias, suaves y firmes. El hedor del basurero seguía allí, pero ya no la afectaba, como si una barrera invisible la protegiera de toda aquella sordidez. Miró a Jesús de nuevo, sus ojos llenos de una gratitud que las palabras no podían expresar. Él le devolvió la mirada con la misma compasión, con un amor que llenaba el vacío que sus nietos habían dejado en su corazón. En ese instante, Elena supo que había sido encontrada, que había sido rescatada no solo de la inmundicia del basurero, sino de la desesperación más profunda. Había sido levantada por manos divinas, y esa experiencia la transformaría para siempre. Ya no era un despojo, sino una hija amada, rescatada de la oscuridad y restaurada a una nueva vida. Su corazón jubilaba, su espíritu danzaba. El milagro no era solo que estuviera de pie en medio de un basurero, sino que su alma había sido sanada en lo más profundo. La oscuridad del abandono se disipó con una suavidad indescriptible cuando la voz de Jesús penetró en el silencio de su alma. No fue un estruendo, sino un susurro que se expandió, llenando cada rincón de su ser con una melodía que nunca antes había escuchado, una armonía que prometía paz y verdad. Elena dijo con una ternura que hacía eco en los rincones más profundos de su espíritu, una ternura capaz de derretir el hielo más antiguo: «Jamás has estado sola, ni un solo instante. Mi amor por ti es incondicional, un amor que no conoce límites ni condiciones, un amor eterno que te envuelve incluso en los momentos de mayor desolación». Sus palabras no eran meras frases, eran bálsamo para sus heridas, luz para su oscuridad, vida para su espíritu moribundo. Le recordó su valía inherente, una dignidad que el mundo, con todas sus crueldades y abandonos, no podía arrebatarle. Tu valor no depende de la percepción de otros, ni de los errores que cometan contra ti. Tu valor es intrínseco, un regalo divino, un reflejo de la chispa sagrada que reside en tu corazón, prosiguió, y cada sílaba era un ladrillo que reconstruía los cimientos de su autoestima destrozada. Le aseguró que ella era una creación preciosa, digna de todo respeto y amor, y que la crueldad de los hombres era un velo que no podía ocultar la gloria de su espíritu. Elena sintió como cada fibra de su ser respondía a esa voz. No solo sus heridas físicas, las laceraciones y golpes de la caída, las magulladuras del cuerpo cansado por los años y el maltrato, comenzaban a sanar con una velocidad asombrosa, como si el tiempo retrocediera y la juventud retornara a sus células. Pero la curación más profunda e impactante fue la de su espíritu. La amargura, que se había arraigado en su corazón como una maleza venenosa, cultivada por años de desprecio, y el golpe final del abandono, empezó a disolverse. Se sentía como un nudo apretado que lentamente se aflojaba, dejando espacio para un torrente de consuelo y comprensión. El dolor, esa compañía constante y opresiva, no desapareció del todo, pero se reconfiguró, se transformó en una esperanza incipiente, una certeza de que incluso de las cenizas más profundas podía surgir una nueva vida, un propósito renovado. Una sensación de ligereza la invadió, una paz que superaba todo entendimiento, una quietud que acallaba los gritos internos de desesperación. Era como si un velo hubiera sido levantado de sus ojos y de su alma, permitiéndole ver el mundo y a sí misma con una claridad restaurada. Jesús la miró con una compasión infinita, sus ojos radiantes con una luz que nunca se desvanecía. «Mi presencia te acompañará siempre, Elena.
aunque mis pasos no siempre sean visibles a tus ojos mortales. Mi espíritu estará contigo en cada aliento, en cada desafío, en cada victoria. No estarás sola, nunca más. Esta promesa no era un simple consuelo, sino un pacto, un compromiso divino que sellaba su corazón con una alegría inquebrantable. Y luego, con una solemnidad suave pero firme, le confió una misión. Tu camino no ha terminado aquí, Elena. Tu experiencia, tu sufrimiento y ahora tu sanación te preparan para un propósito mayor. Tu misión es amar y perdonar. Perdonar no por ellos, sino por ti misma, para liberar tu corazón del peso del rencor. Y amar para mostrar a otros la luz que has recibido, para ser un faro de esperanza en un mundo que a menudo olvida la dignidad de sus ancianos, el valor de los vulnerables. Elena escuchó cada palabra con una atención reverente, sintiendo cómo esa misión se grababa en lo más profundo de su ser. No era una carga, sino una liberación. La idea de perdonar a aquellos que la habían desechado parecía en otro momento imposible, una burla cruel. Pero ahora, en la presencia de Jesús, no solo parecía posible, sino el único camino verdadero hacia la verdadera libertad. Su corazón, antes endurecido por la traición, sintió una oleada de compasión, no hacia sus nietos, sino por ellos, por la oscuridad que los había consumido, por la ceguera de su avaricia y egoísmo. Era un reconocimiento de que ellos también estaban perdidos, aunque de una manera diferente. La promesa de acompañamiento no era una fantasía, sino una verdad tangible. Sentía su presencia como un calor confortante que la envolvía, un escudo contra el frío del mundo. Se dio cuenta de que este encuentro no era un sueño, ni una alucinación producto de su desesperación, sino una intervención divina, un milagro que había transformado su tragedia más profunda en el amanecer de un nuevo comienzo. La sensación de un propósito renovado era abrumadora, una fuerza que la impulsaba hacia adelante, a pesar de todo lo vivido. Ya no era la abuela despojada y abandonada. Era Elena, una mujer renacida, con una fe inquebrantable y una misión clara que resonaba en lo más íntimo de su ser. El basurero, ese lugar de muerte y olvido, se había convertido en el sitio de su resurrección. Un testimonio silencioso de que el amor y la esperanza pueden florecer incluso en el terreno más yermo. La oscuridad de la noche comenzó a clarear, y con ella un nuevo día se levantaba para Elena, uno lleno de promesas que antes le parecían inalcanzables. El sol, un disco anaranjado en el horizonte, se asomaba tímidamente, pintando el cielo con tonos rosados y dorados. Los primeros rayos, tenues y aún fríos, se filtraban entre los montículos de basura, despertando a un mundo que Elena creyó olvidado, un mundo donde la esperanza había muerto. Pero algo había cambiado dentro de ella. La desesperación de la noche, la humillación, la cercanía de la muerte, todo había sido transfigurado por esa presencia divina. No era un rencor lo que sentía, ni una sed de venganza, sino una fuerza tranquila, una determinación que nacía de lo más profundo de su ser. Jesús había partido tan silenciosamente como había llegado, dejando tras de sí no un vacío, sino una plenitud. Su recuerdo, sus palabras, su toque, se habían grabado a fuego en su alma, proporcionándole una claridad de propósito que nunca antes había conocido. Se miró las manos, ahora limpias y fuertes, sin rastro de la noche de horror. Se puso de pie con una agilidad que no poseía desde hacía décadas. Sus 80 años se sentían como una carga ligera, casi inexistente. El basurero, que horas antes había sido su tumba, ahora parecía un mero telón de fondo para un milagro personal. No había pánico en su corazón,
No había duda, solo la certeza de que debía regresar. No para reclamar lo que le arrebataron, ni para confrontar a aquellos que la habían desechado, sino para ser un testimonio vivo. Para mostrar que incluso en el abismo más profundo de la traición humana, la luz divina puede resplandecer. Caminó sin mirar atrás, cada paso firme, cada aliento una oración silenciosa. El camino de regreso al pueblo era largo y polvoriento, pero Helena no sentía cansancio, solo un impulso inquebrantable que la guiaba. La mañana estaba ya avanzada cuando Helena, con su vestido humilde y una paz inquebrantable en el rostro, apareció en las afueras del pueblo. La gente que se dirigía a sus labores matutinas se detuvo en seco. Murmullos inaudibles, luego exclamaciones ahogadas. Una figura tan familiar como el campo de agave que rodeaba el lugar, pero a la vez tan radicalmente diferente. ¿Era ella? Los ojos que la habían visto ser arrastrada de su casa, los oídos que habían escuchado los rumores de su desaparición, ahora la veían caminar erguida, con una serenidad que desafiaba toda lógica. Su cabello, antes lacio y sin vida, parecía ahora bañado por una luz propia. Sus arrugas, testigos del tiempo y del sufrimiento, se habían suavizado, dejando ver una sabiduría ancestral y una quietud que invitaba a la reverencia. Nadie se atrevía a acercarse de inmediato. La vieron cruzar la plaza principal, donde los niños jugaban y las mujeres vendían sus productos. El bullicio se fue acallando a su paso, como si una ola silenciosa barriera el ruido, dejando solo el asombro. Los vecinos se señalaban unos a otros, susurrando, sus ojos fijos en ella. Los rumores de su desaparición habían corrido como reguero de pólvora, mezclándose con la vergüenza colectiva por la forma en que sus propios nietos la habían tratado. Ahora esa misma mujer, que se presumía perdida o muerta, retornaba con un aura casi etérea. María, la panadera, que siempre había sentido pena por Helena, pero nunca se atrevió a intervenir por temor a los nietos, dejó caer una canasta de pan recién hecho. Sus ojos se llenaron de lágrimas al ver la figura de la anciana, no con la mirada extraviada que recordaba, sino con una presencia que irradiaba fortaleza. «Es Helena, pero ¿cómo?», exclamó, llevándose una mano a la boca. Juan, el carpintero, que había visto la camioneta de los nietos partir hacia la zona del basurero la noche anterior, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había intentado ignorar la inquietante verdad, pero ahora el regreso de Helena parecía una acusación silenciosa, un juicio divino. Helena no buscaba a nadie en particular. Su mirada se paseó por los rostros atónitos, deteniéndose brevemente en cada uno, no con juicio, sino con una comprensión profunda. Sabía lo que algunos habían pensado o lo que otros habían susurrado. No había reproche en sus ojos, solo una calma que desarmaba. La noticia de su regreso se extendió como un incendio, llegando a cada rincón del pueblo. Las voces se alzaban, el asombro generalizado. ¿Qué le pasó? ¿De dónde viene? ¿Quién la ayudó? Las preguntas flotaban en el aire, sin respuesta, envueltas en el misterio. Algunos creían en un milagro, otros en un engaño, pero nadie podía negar la transformación visible en la anciana. Ya no era la sombra encorvada y desvalida que recordaban, sino una mujer que había atravesado la oscuridad y emergido con una luz propia. La paz radiante en su rostro era el testimonio más elocuente de algo extraordinario que había ocurrido. Los nietos, por supuesto, fueron los últimos en enterarse directamente, pero la brisa del rumor llegó a sus oídos como un golpe helado.
Se encontraban desayunando, comentando planes triviales, con la misma despreocupación de siempre, cuando la vecina de al lado, con el rostro pálido y los ojos desorbitados, irrumpió en su casa. Elena, la abuela Elena ha vuelto. Está en la plaza, tan viva como usted o como yo. La taza de café de Carlos, el nieto mayor, se estrelló contra el suelo, esparciendo el líquido oscuro. Ana, la nieta, palideció, y su rostro adoptó una expresión de terror puro. El eco de sus acciones pasadas, que creyeron sepultadas en el anonimato de la noche, resonaba ahora con una fuerza innegable, amenazando con derrumbar su frágil castillo de indiferencia y culpa. El pueblo entero, que antes los había ignorado, ahora los miraba con una mezcla de curiosidad y un juicio tácito. La presencia de Elena era el espejo de sus almas, un reflejo incómodo de su propia crueldad. El terror se apoderó de los nietos al escuchar la noticia. No era posible. Habían sido tan cuidadosos, tan metódicos en su cruel abandono. ¿Cómo podía Elena, una anciana frágil y desvalida, haber regresado del lugar donde la dejaron? La vergüenza y el miedo gélido se instalaron en sus corazones, suplantando por un breve instante la indiferencia habitual. Se negaban a creerlo, pero la insistencia de la vecina, la forma en que sus ojos reflejaban un horror genuino, les decía que aquello era real. Carlos, siempre el más impulsivo y el que había orquestado el plan, intentó negar los hechos. Mentiras, tonterías de viejas ociosas. ¿Cómo va a regresar del basurero? Está muerta o perdida en algún sitio. Pero su voz sonaba hueca, sin la convicción que solía tener. Ana, por su parte, se levantó de golpe, con un nudo en el estómago que le impedía respirar. La imagen de la abuela, desamparada entre la basura, había regresado a su mente en ráfagas intermitentes desde aquella noche fatídica, pero siempre la había ahuyentado con la excusa de que era lo mejor para todos. Ahora, esa imagen se hacía viva y palpable, cobraba forma en el centro de la plaza. Impulsados por una mezcla de macabro morbo y un temor inarticulado por las consecuencias que su acción podría traer, los nietos se dirigieron lentamente hacia la plaza del pueblo. Cada paso era pesado, como si una fuerza invisible los arrastrara. El gentío ya se había aglomerado alrededor de una figura que, sin lugar a dudas, era Elena. La vieron de pie, erguida, con una serenidad que no le recordaban. Su ropa, aunque sencilla, estaba impoluta, y su cabello blanco recogido le daba un aire de dignidad. No era la anciana encorvada y temerosa que habían arrastrado al basurero, ni la que habían despreciado en su propia casa. Era una mujer nueva, transformada. Cuando Elena sintió la presencia de sus nietos, alzó la mirada. Sus ojos se encontraron. No había en la suya la furia que ellos esperaban, ni el reproche. Solo había una profunda compasión, una tristeza que parecía envolverlos sin juzgarlos. Ese tipo de mirada era peor que cualquier grito, cualquier acusación. Desarmaba, desnudaba sus almas. El aire a su alrededor se hizo denso, cargado de una tensión casi eléctrica. El murmullo de la gente se aquietó, anticipando el momento. Elena dio un paso al frente. Su voz, aunque suave, resonó con una claridad que capturó la atención de todos. «Hijitos míos», comenzó, y la palabra «hijitos» sonó como un eco de tiempos mejores, de amor incondicional que ellos habían pisoteado. «Gracias a Dios que los veo bien». Los nietos bajaron la vista, incapaces de sostener su mirada. La vergüenza los abrumaba. ¿Cómo responder a esa muestra de bondad después de la atrocidad que habían cometido? Continuó Elena, no con un tono de acusación, sino con la calma de quien ha visto más allá del sufrimiento.
Contó su historia, no como un lamento, sino como un testimonio. Habló de la noche en el basurero, de la desesperación que sintió, del frío y el miedo. Pero no se detuvo en el dolor, sino que pasó a la luz. Cuando pensé que ya no podía más, que mi vida se terminaba entre la inmundicia, apareció una luz. La gente la escuchaba con el aliento contenido, algunos con lágrimas en los ojos. Apareció Él, amado Dios, en la forma de nuestro Señor Jesús. Describió la figura, su mirada llena de amor, sus manos que la levantaron. No me juzgó, no me reprochó nada. Solo me miró con un amor que nunca antes había sentido, y me dijo que no estaba sola, que nunca lo había estado. Me recordó el valor que tengo a sus ojos, un valor que yo había olvidado, un valor que incluso ustedes, mis queridos nietos, habían olvidado en mí. Su voz no vaciló, a pesar de que las lágrimas corrían por las mejillas de muchos de los presentes. Sus nietos permanecían inmóviles, como estatuas. Me curó, no solo mi cuerpo maltrecho, sino mi alma herida. Me quitó la amargura, el rencor y el dolor. Me dio un perdón que no entiendo del todo, pero que siento en cada fibra de mi ser. Miró de nuevo a Carlos y Ana y a los otros nietos que se habían unido al pequeño grupo, pálidos y temblorosos. Por eso, hoy vengo a decirles que no guardo rencor. Los perdono de corazón. Entiendo que sus corazones estaban confundidos, llenos de otras cosas que los alejaron del amor verdadero. Y pido a Dios que los ilumine, que les muestre el camino de vuelta. Las palabras de Elena cayeron como rocas sobre los corazones de sus nietos. Carlos sintió una punzada de arrepentimiento tan fuerte que le dobló el cuerpo. Las palabras de su abuela, llenas de amor y perdón, en lugar de ira y condena, eran mucho más devastadoras que cualquier castigo. Ana, abrumada por la culpa, sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Las lágrimas empezaron a brotar incontrolablemente de sus ojos, una catarsis largamente reprimida. Se dio cuenta del monstruo en que se habían convertido. Algunos de los nietos, los más jóvenes, los que quizás habían sido arrastrados por la corriente de los mayores, comenzaron a llorar abiertamente. El testimonio de Elena había tocado una fibra sensible en lo más profundo de sus almas. La semilla del arrepentimiento había sido plantada en ellos, una semilla que prometía brotar en un futuro, quizás no muy lejano. Se acercaron a su abuela, dudosos, con los ojos llenos de vergüenza y un atisbo de esperanza. Pero no todos reaccionaron igual. Otros de los nietos, los que más habían instigado la crueldad, se endurecieron. Su orgullo era demasiado grande, su egoísmo demasiado arraigado para aceptar el perdón de su abuela, pues implicaba afrontar la magnitud de su propia maldad. Para ellos era más fácil aferrarse a la negación, a la idea de que Elena había inventado una historia para manipularlos, para victimizarse. Empezaron a murmurar entre ellos, a negar, a susurrar que todo era una fantasía. Se dieron la vuelta, incapaces de soportar la luz que la anciana proyectaba, y comenzaron a alejarse, sus figuras encorvadas ahora no por la edad, sino por el peso invisible de su propia oscuridad. La familia se dividió ante los ojos de todo el pueblo. Una parte se acercaba a la luz, vacilante, buscando una redención que no sabían si podían alcanzar. La otra se alejaba aún más, hundiéndose en una sombra autoimpuesta. Sin embargo, Elena no desvió su mirada. Sabía que su misión no era forzar el cambio, sino ofrecer la verdad. La semilla de la redención había sido plantada, y aunque algunos la rechazaran, el amor y el perdón ya habían comenzado a hacer su trabajo silencioso.
El pueblo nunca sería el mismo. La historia de Helena, el milagro de su regreso y su mensaje de perdón, se convertiría en un eco persistente, una leyenda viviente que confrontaría a todos con la eterna elección entre la oscuridad y la luz. El camino de Helena no había terminado. Apenas comenzaba su verdadero propósito. Un propósito forjado en la basura y elevado por la mano de Dios. La noticia del regreso de Helena se había esparcido como pólvora, y la reacción de sus nietos, lejos de ser inmediata, se gestaba en un caldero de miedo y vergüenza. Aunque las miradas del pueblo ya los juzgaban, Helena no regresó a su antigua casa. No era el momento, ni su espíritu se lo pedía. Había experimentado una transformación tan profunda que las pequeñas mezquindades de su pasado y la crueldad de su abandono se sentían distantes, casi irreales. Su misión, sentía en lo más profundo de su ser, no era la venganza, ni siquiera la reconciliación forzada, sino la demostración de un amor redentor. En lugar de confrontar directamente a sus nietos o buscar un lugar entre sus antiguos vecinos, Helena encontró su camino hacia un pequeño albergue improvisado en las afueras del pueblo, gestionado por una comunidad religiosa que se dedicaba a cuidar a los más desfavorecidos, especialmente a los ancianos abandonados o sin hogar. Allí, entre historias de vidas rotas y sueños olvidados, Helena encontró un nuevo propósito. Sus manos, que una vez habían sentido el tacto frío del abandono, ahora consolaban. Sus palabras, antes ahogadas por la desesperación, ahora ofrecían un bálsamo de esperanza. Se convirtió en una presencia constante, un faro de luz para aquellos que, como ella, habían sido desechados por la sociedad. Compartía sus experiencias, no con rencor, sino con una profunda sabiduría, hablando de la presencia divina que la había rescatado del abismo. Su historia, la del basurero y el encuentro milagroso, se convirtió en una leyenda viviente en el pueblo. Al principio era susurrada con incredulidad, luego con reverencia. Los que la conocieron antes la veían ahora con nuevos ojos, maravillados por la fuerza y la paz que irradiaba. No era la misma Helena frágil y dependiente que recordaban. Era una mujer renacida, con una fe inquebrantable y un amor que parecía no tener límites. Su hogar se convirtió en el albergue, su familia, aquellos que la necesitaban. Cocinaba, contaba anécdotas, escuchaba con atención y, sobre todo, ofrecía afecto genuino a quienes creían haberlo perdido todo. Las arrugas en su rostro no eran ya signos de sufrimiento, sino mapas de una vida rica, marcada por la adversidad y la superación. En cuanto a sus nietos, la vida se encargó de reflejarles su propia oscuridad. Carlos, Ana y los demás, aunque inicialmente negaron toda culpa y trataron de seguir con sus vidas ostentosas, encontraron un vacío que ninguna riqueza podía llenar. Las miradas de reproche del pueblo, los susurros a sus espaldas, la vergüenza que los perseguía, comenzaron a corroerlos desde dentro. Algunos, como Ana, no pudieron soportar el peso de la culpa. Una tarde, incapaz de conciliar el sueño, se acercó al albergue. No buscaba perdón, sino quizás una pizca de la paz que su abuela irradiaba. Se encontró con Helena en el jardín, regando unas humildes plantas. Helena la vio, y en sus ojos no había ni una sombra de reproche, solo la misma mirada compasiva que Jesús le había ofrecido en aquel basurero. Ana rompió a llorar, un llanto desgarrador que liberó años de egoísmo y arrepentimiento. Helena, sin decir palabra, la abrazó. Un abrazo que no buscaba olvidar, sino sanar. Fue un momento de gracia, una semilla de redención que Helena, con su nuevo propósito, estaba destinada a plantar.
Carlos, por su parte, endureció su corazón aún más. Se aferró a su orgullo, intentando justificar sus acciones, pero el vacío se hizo insoportable. Nunca se acercó a Elena, pero la imagen de su abuela, serena y fuerte, lo atormentaba en sus noches. Su prosperidad material se volvió una burla, una máscara que ocultaba una miseria espiritual cada vez más profunda. La familia se dividió. Algunos comprendieron el error. Otros se perdieron en la negación. Pero la lección de Elena resonaría en las generaciones venideras. La historia de Elena, la abuela abandonada, que Jesús levantó con sus manos del basurero, se convirtió en un testimonio de fe y redención que trascendió las fronteras del pueblo. Se hablaba de ella en otros municipios, en las iglesias, en las reuniones comunitarias. Su vida demostraba que el perdón no es debilidad, sino la fuerza más grande, capaz de transformar la tragedia en un propósito divino. Nos enseña que la dignidad de una persona no reside en lo que posee o en la fuerza que aparenta, sino en el amor incondicional que es capaz de dar y recibir, incluso después de haber sido desechada. Elena vivió muchos años más, dedicada a su nueva familia en el albergue, irradiando una luz que no se apagaba. Su vida fue una constante prueba de que, incluso en los momentos más oscuros, cuando todo parece perdido, la presencia divina puede manifestarse de las maneras más inesperadas, levantándonos, sanando nuestras heridas y dándonos un nuevo propósito. La lección de Elena es un recordatorio de que cada vida tiene un valor incalculable y que el amor y el perdón son las únicas herramientas verdaderas para reconstruir lo que parece irremediablemente roto. Su historia es un epílogo eterno a la bondad que reside en el corazón humano y a la fe que puede mover montañas de basura y desesperación. Si esta historia te ha conmovido y te ha recordado la importancia del perdón, la redención y el amor incondicional, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Activa la campana de notificaciones para no perderte nuestras próximas historias inspiradoras. Nos encantaría leer tus propias experiencias de fe o superación en los comentarios. Comparte este video con alguien que necesite escuchar este mensaje de esperanza. Juntos podemos seguir construyendo una comunidad donde cada historia cuenta y cada corazón encuentra consuelo. Hasta el próximo video.